Buenas tardes, estamos conversando un café acá en Crónica Digital con Pablo Jofré Leal, periodista, analista internacional y especialista en algunos temas y en algunos lugares donde nos interesa conversar hoy, pues. Específicamente, bueno, hoy día se habla del Día Mundial de la Resistencia del Pueblo Palestino y de la solidaridad también con el pueblo palestino. Y yo quisiera preguntarte, Pablo, en el contexto, ¿no es cierto?, donde las noticias han estado muy centradas en el tema ucraniano, el conflicto en Ucrania. Sin embargo, han ido pasando cosas muy graves en Israel. Han ido pasando muchas cosas muy graves con el pueblo palestino en este último tiempo. ¿Cómo ves toda esta situación y cuál es el diagnóstico que tú haces desde en tu mirada, ¿no? Bueno, Omar, te agradezco la invitación y la llamada para comentar. Tú dices bien, usas bien un concepto que es el de la resistencia, pero hoy, que es el día viernes, el último viernes del Ramadán, el mes sagrado para el mundo del Islam, y desde el año 1979, desde agosto del año 1979, cuando el imán Khomeini instaura el Día Internacional de Al-Quds. Al-Quds es el nombre en árabe de Jerusalén. E instaura esta conmemoración en homenaje al pueblo palestino, en homenaje a la resistencia, pero también como un hecho simbólico e histórico y de línea política muy clara en la política exterior iraní. Es decir, el pueblo iraní, los gobiernos iraníes, la República Islámica de Irán, señala el último viernes del Ramadán como un día donde se debe conmemorar la resistencia palestina, pero sobre todo el carácter sagrado del Quds como sitio emblemático, sagrado del mundo del Islam, que se llama la Umma, ¿no? La comunidad del Islam, pero también del mundo cristiano y también del mundo judío. Es decir, esto no es un tema religioso, es un tema político. El Día Mundial del Quds lo que conmemora es, primero, que Palestina requiere, necesita, exige su derecho a la autodeterminación y por otra parte reconoce el carácter de Al-Quds, de Jerusalén, como capital única e indivisible de Palestina. Ese es el primer elemento. Y cuando tú analizas eso, efectivamente, en momentos en que el régimen sionista arrecia sus asesinatos, sus crímenes, su política de ocupación y colonización contra el pueblo palestino, se hace más urgente aún que el pueblo palestino sienta esa solidaridad, sienta esa cooperación, sienta que el mundo, que las sociedades en general están con el pueblo palestino. Israel, el régimen israelí puede, como llaman ellos, normalizar sus relaciones con Marruecos, que a su vez es un régimen ocupante y criminal del pueblo saharaui, puede normalizar sus relaciones con Bahrein o con Emiratos Árabes Unidos o con Egipto o con Sudán, que son regímenes corruptos desde el punto de vista monárquico y desde el punto de vista también de dictadura. Pero lo claro es que las sociedades árabes en su conjunto, y diría yo cada vez más las sociedades del mundo, reconocen en el régimen sionista un régimen racista, criminal, ocupante, colonizador, violador de los derechos humanos del pueblo palestino y a su vez violador en el sentido de crímenes de guerra y lesa humanidad contra el pueblo palestino. Por tanto, este viernes, el último viernes de Ramadán, representa la conmemoración de un hito, la conmemoración de un elemento central para el mundo del Islam, pero sobre todo es decirle al pueblo palestino que las sociedades del mundo, no así los regímenes monárquicos, racistas, dictatoriales, que indudablemente no representan a los pueblos, representan intereses económicos, empresariales, políticos, ideológicos, minoritarios entre los países, están con el pueblo palestino. Pablo, y desde ese punto de vista se ha dado una situación bien particular hace unos días atrás en una mezquita, ¿no es cierto?, donde han habido situaciones de enfrentamiento con heridos, con detenidos. ¿Qué es lo que pasa ahí? O sea, sabemos que el conflicto tiene que ver por un tema de ocupación, por un tema de colonización,
pero particularmente en esa mezquita, ¿qué significado, qué simbolismo tiene? Bueno, es fundamental, Omar. Y la mezquita que tú te refieres es la mezquita Al-Aqsa, ¿no? Ujú. Al-Aqsa es una de las dos mezquitas, uno de los dos recintos religiosos que hay del mundo del Islam, en lo que se llama la explanada de las mezquitas. Es decir, uno de los lugares, el tercer lugar más sagrado del Islam es ese lugar, ese sitio que está ubicado en Al-Quds, en Jerusalén, la antigua, la ciudad vieja. Y esa mezquita Al-Aqsa, junto a la cúpula de la roca, representan dos elementos centrales de la cultura del Islam, la religión del Islam, pero además están dentro de la capital palestina que se llama Al-Quds o Jerusalén. Y en ese plano, los ataques israelíes, los ataques de las fuerzas policiales y del ejército ocupante, lo que tratan de hacer es generar una situación de impedir el paso a los creyentes palestinos, sean estos musulmanes o cristianos, porque hay cristianos, muchos cristianos que son palestinos, impedirles el ingreso a un sitio que es sagrado. Porque lo que el mito israelí ha tratado de hacer, de penetrar en el inconsciente y en la historia y en la política internacional es que se trata para ellos de un sitio sagrado porque allí estarían las ruinas del templo de Salomón, ¿no? Entonces le llaman ellos el monte del templo. Pero ahí hay un hecho esencial. La UNESCO, que es esta organización de las Naciones Unidas para la Cultura y las Artes, que tiene que ver con elementos de arqueología, con elementos relacionados con la cultura, ¿no? Y ha determinado en innumerables oportunidades que el sitio de la explanada de las mezquitas no tiene ninguna relación alguna, no tiene relación alguna con el judaísmo. Es decir, si hubiese existido algún templo, ese templo jamás estuvo en la explanada de las mezquitas. Pero ahí, sin duda, el mito fundacional israelí, el mito sionista, lo que establece es que la muralla occidental de ese templo sería el actual Muro de los Lamentos, ¿no? En el mundo del Islam no se llama Muro de los Lamentos, se llama el Muro de Al-Burak, ¿no? Al-Burak, el caballo de Mahoma, que habría sido ensillado en ese lugar, representa también un elemento simbólico importante y paradigmático para el mundo del Islam, porque se supone que Mahoma ascendió al cielo desde la cúpula de la roca, desde una roca que está allí en la cúpula de la roca. Entonces aquí, efectivamente, bajo cierta cubierta religiosa, lo que hay es una disputa política. Es decir, Israel como régimen ocupante y colonizador, lo que pretende es demostrar que ese lugar tiene una significancia con el judaísmo, con el sionismo, y por tanto tienen todo el derecho del mundo porque allí se trataría de encontrar las raíces mismas del judaísmo, quitándole esa posibilidad, negándole esa posibilidad al mundo del Islam, que tiene ahí elementos centrales de hace muchos siglos respecto a la mezquita Al-Aqsa, la cúpula de la roca, Jerusalén, que es la capital palestina. El nombre Palestina, Omar, proviene de Filistín, ¿no? Filisteos, que era un pueblo habitante de esa zona. Sí. Los hebreos, los antiguos hebreos, son un pueblo que proviene de otra zona muy ajena, o que provino de otra zona muy ajena a Palestina. Hebreo significa los del otro lado del río, es decir, los filisteos y los habitantes de esa zona, hace más de 2.500 años, 3.000 años atrás, denominaron a aquellos colonos, a aquellos inmigrantes, a aquellos caminantes que provenían desde el oriente y cruzaron el río Jordán como los hebreos, ¿no? Los del otro lado del río. Incluso en materias de semiología, en materias históricas, arqueológicas, las pruebas son irrefutables y los propios historiadores israelíes hablan, por ejemplo, Shlomo Zahn habla de la invención de los judíos y la invención de Israel. Son ellos israelíes, son ellos de familias de creencia judía, pero reconocen, por tanto, que ahí hay una situación de mitos fundacionales, y los llaman así, mitos fundacionales. Tiene una connotación muy importante porque para el Islam, con 1.600 millones de creyentes,
Al-Quds, Jerusalén, representa, como se suele llamar ahora, Omar, una línea roja, ¿no? Intransable. Es decir, no solo es la capital de Palestina, sino que a su vez representa para el Islam un lugar sagrado. Mm. Pablo, y desde el punto de vista, en este conflicto mayor que se está dando en Ucrania, ¿cómo afecta esto a la relación en este conflicto interno entre Palestina y el Estado de Israel y más bien el mundo sionista israelita? Uh-huh. Mira, es importante lo que acabas de decir, ¿no? Porque aquí no es una disputa contra los judíos, ¿no? Los judíos es una religión, es el judaísmo, no es una disputa por la creencia que pueda tener una persona, que es su derecho absolutamente incuestionable. Aquí hay un tema relacionado con el sionismo como ideología política, como movimiento político, como un movimiento ocupante y colonizador de los territorios y de los atropellos que se cometen contra un pueblo que en este caso es el palestino. Por ello hay personajes sionistas que no son judíos. Joe Biden, el presidente norteamericano, se define como sionista y dice para ser sionista no es necesario ser judío. Así de claro, como Donald Trump, que es sionista, como Jair Bolsonaro, que es sionista, o aquí en Chile, por ejemplo, políticos chilenos que son sionistas, que no son israelíes, que pueden ser judíos de religión, pero que no son israelíes, como Gabriel Silver, el exdiputado, ¿no? O como Rodrigo Ginspeter, el exministro del Interior de Piñera, o la comunidad judía de Chile, que a su vez se asocia y se compenetra y dicen que además son sionistas. Ellos han tratado de imbricar los semitas, los sionistas y los judíos para evitar entonces que se emitan críticas contra los crímenes del sionismo. Es así que tratan de sacar leyes de incitación al odio para tratar de impedir las denuncias, las verbalizaciones de los crímenes que cometen. Entonces lo que dicen es, si usted critica el sionismo, entonces usted es antisemita, porque al mismo tiempo está criticando el judaísmo, porque el judaísmo y el sionismo están imbricados. Eso es una falsedad. Es parte de la política de maquillaje que tiene Israel. Y eso se ha intensificado aún más en momentos en que el mundo está asistiendo o asistimos a esta guerra en Ucrania, donde se ve también el doble rasero y la hipocresía, porque por una parte un mundo, los medios de difusión, de desinformación y manipulación que muestran y rasgan vestiduras, ¿no?, de los pobres refugiados ucranianos, demonizan a Rusia, hablan de crímenes, de exterminio. Yo ayer escuchaba, Omar, y te menciono el canal porque me parece increíble, lo puse en Instagram, en mi Instagram, en CNN Internacional, hablando, por ejemplo, de la similitud entre los crímenes con se cortó la comunicación, Sí, parece, se ¿no? cortó la comunicación un minuto, un momentito. Tú me decías, Pablo, de que había un programa de CNN en donde se estaba hablando de crímenes, ¿no es cierto? Sí, sin duda, y se trataba de asimilar los crímenes del nacionalsocialismo con los crímenes que supuestamente cometería la Federación Rusa exterminando a la población ucraniana. Esa es una labor de maquillaje, de manipulación, de desinformación de lo internacional, porque en el fondo estamos asistiendo, Omar, a una de las, diría yo, de las expresiones máximas de la guerra híbrida, ¿no? La guerra híbrida que tiene que ver con lo comunicacional, con lo militar, con lo mediático, que tiene que ver con lo político, las sanciones, es la expresión máxima, porque por una parte ellos hablan de Occidente, habla de libertad de expresión, de la democracia, pero por otra parte sancionan y bloquean todos los medios de información rusos. Entonces, claro, hay una sola narrativa y esa narrativa lo que te indica es que los rusos son demonios, son criminales que atacan a la pobre Ucrania, pero no cuentan la historia totalmente, ¿no?
tratan de presentarnos como que la situación en Ucrania comenzó el 24 de febrero pasado, y no nos dicen que el régimen de Kiev, el régimen ultranacionalista de Kiev, ha bombardeado ya, exterminado a la población del Donbass desde el año 2014 a la fecha. Entonces, para el mundo parece ser que la agresión es permanente. Así que en ese plano indudablemente hay una situación grave de problemas. Disculpa, Pablo, y también yo creo que tampoco se hace claridad de que hay un discurso de limpieza étnica por parte, no de todos los ucranianos, pero sí de un sector de los ucranianos que está Por instalado en el supuesto. gobierno. Y ese discurso es abierto y es claro, y es conocido, y lo han aplicado además a a su propia gente. Indudablemente, porque tú estás hablando de la población del Donbass, que es una población ucraniana, que es ruso parlante, pero que es de la región oriental de Ucrania. Y ahí han cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra absolutos desde el año 2014 a la fecha. Más de 15.000 muertos. Y sin embargo, el mundo no rasga vestiduras por eso, ni enciende luces en Notre Dame, ni en la Torre Eiffel, ni en el Opera House de Sydney, ni en la Torre Entel aquí en Chile, ¿no? Entonces, todo es Ucrania, todo es ese tipo de situación. Estamos asistiendo a una parodia, estamos asistiendo a una escenificación de demonizar a unos y callar con respecto a los crímenes de otro más. Y el escenario, ¿cómo tú lo ves de aquí a, por ejemplo, desde Irán? Estoy pensando en el paralelo, ¿eh? Desde Irán se apela, ¿no es cierto?, a una idea de una consulta del mundo palestino. Ellos hablan de una consulta abierta, ¿no es cierto?, de un referéndum. Sí, es una salida, es una idea para una salida, es para una salida. Ahora te veo. Sí, Sí, es lo que que pasa es que Ujú. por más que le dices a alguien que no te llame, te llaman, ¿no? Entonces, Así, bueno, así es la vida. sí. Entonces tú me decías, ¿no es cierto?, de que había efectivamente una propuesta de referéndum imaginando una posible salida política. Sí, pero más que un referéndum es como alternativas de negociación, ¿no? ¿Qué Ujú, salida le damos a esta situación que no parece tener un camino claro de rumbo? ujú. Entonces, en ese plano, Irán ha establecido hace mucho tiempo la idea de establecer una consulta al pueblo palestino, porque lógicamente el pueblo palestino en su conjunto lo que lucha es por su autodeterminación. Es como poner en la escena política una especie de camino a seguir y tratar de que el resto de países digan, bueno, ¿están o no están por la autodeterminación de Palestina? ¿O son solo buenas palabras? ¿O aquí lo único que hacen ustedes es hablar de derechos humanos, de respeto, pero cuando llega la hora de respetar no lo hacen o no se dan los caminos necesarios para lograr eso? Entonces, es poner en escena un elemento más dentro de la discusión, porque Irán también es amigo partidario y es parte del eje de la resistencia que sostiene que la única solución para Asia Occidental es la eliminación del sionismo, ¿ah? Entendiendo eliminación del sionismo por la ideología y por aquellos que propugnan esa ideología. Es decir, aquí no se trata de, como suelen decirlo los sionistas, que aquí se quiere eliminar a los judíos como se hacía en la Segunda Guerra Mundial. No, el camino de solución ya no es los dos estados. Eso es una falsedad. No existe esa política y esa posibilidad. La única salida posible es la eliminación total del sionismo, la instauración de un Estado palestino donde los que vivan ahí, sea cual sea su religión, judíos, cristianos, maronitas, drusos, musulmanes, vivan bajo la idea de que eso es y ha sido permanentemente Palestina, y que este intermedio macabro y criminal de 74 años ya sea una pesadilla posible de enterrar, como han sido estos años de ocupación y colonización por parte del sionismo. Pero la solución ya no pasa por los dos estados, porque eso es una falsedad. No es posible pensar en eso. Así que en ese plano, indudablemente, el camino es el de la resistencia, que fue el primer concepto que usaste, Omar, el camino de la negociación cuando se pueda negociar y cuando el otro tenga efectivamente
algo que negociar, entonces en ese plano hay que trabajar por la liberación de Palestina. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por tu tiempo. Vamos Te lo cerrando agradezco a ti. esta conversación, este café, ¿no? Este café conversadito de la tarde. Yo estaba En un, tomando chocolate, sí, ¿eh? en un viernes bien especial. En un Así viernes es. especial. Un Te lo saludo, agradezco mucho, Pablo, y Omar. un abrazo para ti. Que estés Cuando muy tú bien. quieras, Chao, un chao. abrazo. Chao.